Amigas, amigos, sean bienvenidos a una nueva sesión en línea de la FAD Tasco. En esta ocasión, como parte de la conmemoración de la llegada de la imprenta al continente americano en el ya lejano año de 1539, conmemoración a la que nos sumamos como cada año, en esta ocasión tendremos 3 intervenciones para completar este evento. Esta, la primera de ellas, a cargo de la maestra Mónica Solórzano Zavala, en donde veremos un recorrido por la historia y genealogía de los impresores de la Ciudad de México de los siglos XVI y XVII. Antes de dar inicio a esta presentación, agradezco la gentileza de la maestra Solórzano y me permitiré leer su currículum. Mónica Solórzano Zavala es diseñadora gráfica por la Universidad de La Salle, fotógrafa profesional por la Escuela Activa de Fotografía. Tiene estudios de diseño periodístico, revista y página web por el Poynter Institute for Media Studies en San Petersburg, Estados Unidos. Maestría en diseño editorial por la Universidad Anáhuac Norte, maestría en semiótica y doctorante en humanidades en la línea de estudios culturales de la misma Universidad Anáhuac México, Campus Norte. Ha desarrollado investigaciones relativas a los tipógrafos mexicanos en torno a la representación escrita de la lengua y las implicaciones culturales de la misma. La presentación de la maestra Mónica Solórzano es un recorrido genealógico a partir del afamado Giovanni Paoli y los otros impresores que de igual reconocimiento como Espinosa, Ocharte o Enrico Martínez, y cabe la aclaración que indaga acerca de las relaciones que se establecieron en estos primeros negocios de impresión en América. La labor de aquellos impresores es la simiente de la imprenta en este continente. Adelante. Relación de los primeros impresores novohispanos, Ciudad de México, siglos XVI y XVII. Hola, soy Mónica Solórzano Zavala. Primero que nada, quiero agradecer a las autoridades de la FAD UNAM Tasco y a los organizadores de este evento por la invitación, en especial al maestro Enrique Betancourt y al maestro Eduardo Álvarez del Castillo. Nos reúne el 483º aniversario de la llegada de la primera imprenta en 1539 a la Nueva España. Además, agradezco ser parte de esta conmemoración en otra fecha muy especial para nuestro gremio, el Día del Tipógrafo, celebrado ayer, 25 de septiembre. Soy diseñadora editorial de profesión y es desde esta perspectiva que hago la presentación. Me interesa el estudio y la identificación del espíritu de un tiempo a partir de uno de los objetos culturales más interesantes creados por el hombre, el libro impreso. El libro como producto cultural contiene formas y estructuras que están directamente vinculadas con la sociedad a la que pertenecen. Transmiten a esa misma sociedad y a otras los elementos de representación simbólica que permiten la continuidad de la cultura, la práctica de la identidad y la inculturación. El reconocimiento histórico de los documentos también se debe a los elementos editoriales que conforman las publicaciones y la forma del documento mismo, es decir, la estructura editorial, la distribución y jerarquización de elementos compositivos, el uso de la letra latina, la escritura en lengua castellana y su forma de representación gráfica y tipográfica representan discursos de la época, lo que permite identificar a los textos en los momentos específicos de su elaboración. En particular, el diseño de la letra mecanizada responde al desarrollo cultural de una sociedad, de igual manera que lo hacen otras manifestaciones culturales como la arquitectura, la escultura o la pintura. De tal manera que la tipografía empleada en los documentos no es solo una herramienta para la impresión de las letras que transmiten un mensaje, son mensajes en sí mismos, y en este caso también permiten dar seguimiento al trabajo de los impresores. Esta revisión se logra a través del catálogo de protocolos del Archivo General de Notarías de la Ciudad de México, Fondo Siglo XVI, y el Archivo General de Indias a través de PARES, Portal de Archivos Españoles, del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de España. La información obtenida de fuentes bibliográficas y otras fuentes de textos grises me ha permitido hacer el cruce de información y relación de sucesos con los libros impresos de su primera etapa. Se conocen imprentas desde 1470, al tiempo que también se desarrollaba la industria tipográfica en Suiza, particularmente en Basilea, ciudad de gran importancia cultural universitaria por ser el paso de las ideas humanistas de las actuales naciones de Italia hacia Alemania y Francia, y por lo mismo también de relevancia comercial.
Se conoce que la primera imprenta fuera de Alemania la estableció el dominico Juan de Torquemada, cardenal de San Sixto, durante su estancia en el monasterio de Subiaco, protegiendo a los impresores alemanes Conrado Schweigen y Arnold Panartz. A partir de ahí la imprenta se difundió por Europa y fue bajo los Reyes Católicos que se le dio auge a este negocio en territorio español, contando en un inicio con gran libertad para la producción y distribución editorial. Por invitación, los impresores extranjeros Meinardo Ugurdi y Estanislao Polono instalan su primera imprenta en Sevilla en 1491, especializándose en ediciones legales, ya que el interés de la corona por el desarrollo de la imprenta también se refería al conocimiento de las leyes. Para 1503, la imprenta de Ugurdi Polono pasa a ser propiedad de Jacobo Kronberger, empleado cercano, imprimiendo las primeras ediciones post-incunables de España. Polono se había trasladado a Alcalá y posteriormente a Lisboa, donde inicia otro establecimiento tipográfico. Meinardo Ugurdi había fallecido y Jacobo Kronberger, casado con su viuda, toma pertenencia de la empresa y en 1504 establece formalmente el taller tipográfico bajo su apellido, mismo que adquirió gran importancia en Sevilla debido a la calidad de su trabajo. Además de impresor, era comerciante, gozaba de una buena relación con la corona española y con representantes de la Iglesia Católica. En su establecimiento se producen los textos que la Iglesia requiere para la labor evangelizadora en los nuevos territorios. La boda de Catalina, hija de Jacobo, con Lázaro Nuremberg en 1520 y la caída y conquista de Tenochtitlán en 1521 marcaron el crecimiento de los Kronberger. Ambos, Jacobo y Lázaro, habían conseguido la autorización para comerciar en la Nueva España, a pesar de ser extranjeros. Estos logros fueron producto de las buenas relaciones de Jacobo con miembros del clero como Fray Juan de Zumárraga, alumno de Erasmo de Rotterdam y posterior obispo electo en México. En el año de 1528, Jacobo viaja a Lisboa, donde muere, y queda su hijo Juan a cargo de la imprenta y sus negocios, logrando gran prosperidad junto con su cuñado Lázaro. Quizá el deseo por fomentar sus intereses económicos hacia la Nueva España llevó a Juan Kronberger a una negociación con el virrey Antonio de Mendoza y Fray Juan de Zumárraga para establecer la imprenta en México. Además de contar con el monopolio de la impresión, Kronberger manda al Nuevo Mundo a un italiano empleado de él, casi iletrado de nombre Giovanni Paoli, Juan Paoli o Juan Pauli como es conocido. En el contrato de trabajo, Kronberger establece a Pablos como empleado y súbdito, enviado no solo como impresor, pero como agente para recibir y vender en México todas las mercancías que éste le mandara desde Sevilla y remitirle las ganancias. A pesar de la gran importancia cultural que el establecimiento de la primera imprenta representa para el Nuevo Mundo, la poca inversión destinada a esta empresa ofrece la idea de que para Kronberger solo representaba un interés comercial. Además de enviar a un empleado poco formado, pero de mucha confianza, invierte 500 ducados, equivalente a 5 esclavos negros, para el traslado de Paoli, su esposa Jerónima, y un esclavo negro propiedad de los Kronberger llamado Pedro, para trabajar como batidor de prensa. Y Gil Valvero, tirador de prensa analfabeto, empleado de mucha experiencia de Kronberger, con un contrato aparte por 3 años. La maquinaria era usada, los grabados de segunda mano, 4 juegos de letrería gótica sin punzón, matriz ni moldes. De los 4 juegos de letrería, 3 se cuentan que entre los que habían empleado durante muchos años en la casa madre sevillana. La cuarta era más moderna, pero había sido introducida por Kronberger en Sevilla durante los años 30, pero allí había fracasado y desaparecido muy pronto de sus propias ediciones. En el contrato se establece que las primeras letras inservibles serían fundidas para evitar que alguien más las usara, así como la especificación de que todos los materiales, papel y tinta necesarios para la impresión deberían ser traídos desde España. Juan Pablos llega a México en 1539 e instala la imprenta en un solar llamado Casa de las Campanas, cerca de la Catedral en México y que es propiedad de Fray Juan de Zumárraga. De inmediato se inició la producción editorial y ese mismo año se imprime el primer libro mexicano del que se tiene registro. El contrato que Juan Pablos tiene por exclusividad por 10 años queda modificado en 1540. Juan Kronberger muere y Brígida Maldonado, su viuda, se hace cargo del negocio temporalmente. En ese mismo periodo, en 1543, Fray Juan de Zumárraga dona la Casa de las Campanas como hospital y Pablos debe trasladar la imprenta al barrio de San Pablo. Entre 1545 y 48, Brígida Maldonado traspasa el establecimiento de México a Juan Pablos, quien continúa con el monopolio, pero ahora firmando con su nombre.
En 1550 consigue un préstamo para modernizar su material tipográfico y contratar al fundidor de tipos y cortador de punzones Antonio de Espinosa, originario de España, para trabajar con él en México. La llegada de Espinosa a la primera imprenta marca un cambio en la calidad editorial. Empezó a imprimir libros de mayor envergadura, escritos por profesores de la Universidad Real y Pontificia de México. Años más tarde, Antonio de Espinosa se va a España a solicitar el permiso para establecer su propia imprenta en México. Y el 7 de septiembre de 1558, en Valladolid, una cédula real le otorga el permiso de montar su imprenta mexicana. 3 meses más tarde, Espinosa le compra a Jacome Kronberger, hijo de Juan y Brígida Maldonado, una prensa de imprimir y 56 arrobas de metal para hacer letras, así como moldes de letras y aparejos de dicho oficio. De los Kronberger quedará poco. Jacome estuvo encarcelado por deudas al menos 2 veces en septiembre de 1558. Al año siguiente viaja al Nuevo Mundo sin pasaporte, abandonando a su esposa y su familia. En 1561, su esposa se declara viuda. Antonio de Espinosa se establece en México como el segundo impresor de la Nueva España en 1559. Este hecho no es lo que produce un gran cambio en el destino de la primera imprenta, sino la muerte del propio Juan Pablo un año después. Cabe mencionar que Antonio de Espinosa fue el primero en hacer tipos móviles en México, digamos el primer tipógrafo de América. El 3 de julio de 1561, Jerónima Gutiérrez asume la responsabilidad de la imprenta, así como la tutoría, administración y curaduría de los bienes de sus 6 hijos, con Pedro Ocharte, de 29 años, como testigo. Pedro, mercader originario de la villa de Rouen, Normandía, fue esposo de María de Figueroa, hija de Juan Pablo y Jerónima Gutiérrez, con quien tuvo 3 hijos, de los cuales 2 mueren y solo sobrevive Luis. El matrimonio duraría alrededor de 8 años. Con la muerte de María, Pedro contrae segundas nupcias en 1570 con María de Sensoric. En junio del 71 nace Pedro Melchor, su cuarto hijo y segundo con vida. 2 años después de la muerte de Juan Pablo, el 1 de febrero de 1563, se registra oficialmente que Jerónima Gutiérrez arrienda a Pedro Charte por 2 años 2 empleadas de imprimir con letras e imágenes de 4 ramas. 3 las tiene Jerónima y una Antonio Álvarez. Aderezos del oficio de impresor y un negro oficial de imprenta. A partir de allí, Pedro se haría cargo de la imprenta y de todas las propiedades relacionadas a esta. El 15 de enero de 1572, ante el señor inquisidor don Pedro Moya de Contreras y el licenciado Alonso Hernández de Bonilla, fiscal de Santo Oficio, Ocharte es acusado de luteranismo. Con 40 años recibe orden de prisión el 15 de enero de 1572 y prisión formal ese mismo año. Permanece preso 2 años, hasta que finalmente se emite sentencia de tortura, tormento, potro y agua, para que en audiencia se le otorgue libertad de reo, jurando no decir lo que con él ha pasado. El 15 de marzo de 1574 se le da la pronunciación de la sentencia, quedando absuelto, pero sin permiso para imprimir hasta 1580. Ocharte retoma el trabajo editorial hasta su muerte en 1592. 2 años después, su viuda reactiva la imprenta con el apoyo de sus 2 hijos, Luis y Melchor. En 1597, la prensa es trasladada al convento franciscano Tlatelolco. Por un tiempo muy breve, los libros que ahí se imprimen salen con la firma de Cornelio Adrián César, pero es apresado por la Santa Inquisición en 1598. Posteriormente se imprime con la firma de Melchor Ocharte, y de lo último que se tiene registro es que él permanece en la imprenta en Tlatelolco hasta 1605. Como ya se había mencionado, Antonio de Espinosa había independizado de Juan Pablo e instalado la segunda imprenta de la Nueva España con permiso de la realeza. Esto permitió que se abriera la posibilidad de que otros impresores llegaran y se establecieran en la Nueva España. Tal es el caso de Antonio Ricardo, quien había recibido licencia para imprimir en 1577 por parte del virrey de la Nueva España, don Martín Enríquez. Al parecer, algunos de los textos impresos por él y por Antonio de Espinosa fueron realizados con material tipográfico del taller de Pedro Ocharte. Se cree que durante el periodo en el que él tenía prohibido imprimir, de 1574 a 1580, rentó o vendió material tipográfico al taller para lograr salir adelante. El trabajo de Ricardo en ese territorio dura poco, ya que 2 años más tarde se traslada al Virreinato de Perú, donde se asienta y continúa su labor de impresor. Tras la muerte de Antonio de Espinosa, se alquila en 1574 el equipo y material tipográfico al taller de Pedro Valli,
hijo de Jerónimo Valli, que era impresor. Pedro trabaja allí con ese material, la imprenta de su padre está en 1601, cuando la familia de Espinosa recupera el equipo. Aquí es donde aparece el nombre de Diego López Dávalos, esposo de María de Espinosa, hija de Antonio. Él es quien recupera la imprenta. Al parecer, hay pocos ejemplares salidos de allí, y no se sabe del paradero del material de impresión de ese taller a partir de 1615. Por su parte, Pedro Valli sigue trabajando y tras su muerte, su viuda continúa con el taller. El español Enrico Martínez llega a la Nueva España en 1587 e instala su propia imprenta con material comprado en el viejo continente. A lo largo de unos 24 años produce libros de temáticas diversas hasta que decide retirarse en 1611. Al parecer su hijo Juan Ruiz retoma el negocio en el 13, firmando libros bajo su propio nombre hasta 1670. A partir del siglo XVII los registros de las imprentas se vuelven más generales. Francisco Rodríguez Luprecio cobra importancia a partir de 1658 y hasta su muerte hacia 1684, que su viuda, Jerónima Delgado, empieza a firmar los libros como la viuda de Francisco Rodríguez Lupercio. Ella fallece en 1693 y a partir de ese año se imprimen los libros bajo la firma Los herederos de la viuda de Francisco Lupercio. La producción de esta familia sigue hasta 1736, que deja de haber rastro de ellos. El caso de la imprenta de Juan Rivera y particularmente su viuda es muy interesante. La empresa se establece en 1677 con Juan de Rivera y tras su muerte, la viuda regenta la imprenta y firma bajo su propio nombre María Benavides, viuda de Juan de Rivera. Se conoce que además de heredar el negocio del marido, María Benavides se hace cargo de la imprenta de Paula Benavides, viuda de Bernardo Calderón, al tiempo que sus hijos Diego y María Calderón Benavides también se hacían cargo del negocio y del cual se conoce trabajo hasta el año 1703. En 1631, Bernardo Calderón comienza a figurar como impresor prolífico. Cuando fallece hacia el 46, Paula, su viuda, regenta la imprenta por casi 40 años hasta 1684. El Santo Oficio de la Inquisición, a mediados del siglo XVII, designa este taller para los trabajos requeridos por la institución, seguramente por influencia de varios de sus hijos quienes formaban parte del clero. Esto explica la prolijidad de obras religiosas que salieron a la luz bajo la dinastía de los Calderón. A la muerte de la viuda, sus herederos, Diego y María Calderón Benavides, se hacen cargo hasta 1703. La participación de María Benavides con los Calderón se presume debido a la presencia del material tipográfico de la casa de los Calderón en la producción de la familia de Juan de Rivera. María fallece hacia 1700, pero su hijo Miguel de Rivera toma el negocio. Al fallecer, su viuda continúa el trabajo de la imprenta. Sin embargo, por alguna razón que se desconoce, ella firma los libros tanto con su nombre como Gertrudis Escobar y Vera, viuda de Miguel de Rivera, como con el de su esposo, ya que en el periodo del 701 a 1717 se encuentran libros con ambos pies de imprenta. A la muerte de Gertrudis, sus herederos se hacen cargo del negocio hasta alrededor de 1734 o 35, cuando María Rivera, uno de los herederos, se hace cargo por completo. Su firma aparece hasta 1754 que ella fallece. La importancia de las mujeres en estos negocios se deja ver por sí solo, pero sobre todo a las viudas. Pero cabe resaltar que María Rivera es de las pocas mujeres que se conoce que se hacen cargo de una imprenta por herencia y no por viudez. Este periodo fue interesante para el mundo del libro americano, ya que no solo permitió el crecimiento de esta industria y la proliferación de casas de impresión, sino que también se ve marcada por la presencia del Tribunal de Santo Oficio de la Inquisición, institución monárquica que marcó el destino de muchos impresores y libreros de la época. Así encontramos como herederos de Enrico Martínez a su hijo Juan Ruiz, pero también a Luis Ocharte Figueroa, Diego López Dávalos, Jerónimo Valli, Diego Garrido y su viuda, Juan Blanco de Alcázar, Pedro y Diego Gutiérrez, Francisco Salvado, Pedro de Quiñones, Francisco Robledo, Hipólito Rivera, Agustín de San Esteban, Francisco Rodríguez Lupercio y su viuda, Juan de Rivera y su viuda, Juan José Guiñá Carrascosa y por supuesto la familia de Bernardo Calderón. Este último fue el primero de la saga de impresores más larga de la historia de la Nueva España, la cual terminó en 1810 con la imprenta de María Fernández de Jáuregui. Se identifica a Juan Pablo y Antonio de Espinosa, primer y segundo impresor respectivamente, como los principales del siglo XVI.
Pedro Charte, yerno de Juan Pablo, y su hijo Melchor heredan la primera imprenta y se hace cargo de ella hasta 1605. El establecimiento de otros talleres tipográficos en territorio americano, por su parte, impresores y libreros extranjeros y locales, permitió el desarrollo de la importación, producción y distribución de libros durante el siglo XVII. Sin embargo, también fue motivo de vigilancia y en ocasiones de persecución por parte del Tribunal de Santo Oficio de la Adquisición, establecida en territorio novohispano en 1571. La relación de algunas casas tipográficas con miembros del clero les permitió contar con concesiones para la producción de trabajos requeridos por esta institución y garantizar la permanencia del establecimiento por décadas, como fue la imprenta de Bernardo Calderón y doña María Benavides. Muchas gracias. Muy bien, pues no me queda más que agradecer la amabilidad y gentileza de la maestra Mónica Solórzano por su colaboración y aportaciones a esta conmemoración del Día del Tipógrafo 2022. Y quisiera despedirme con una cita de Rubén Fontana que me permito leer. 2 puntos. Aquel día en que el pueblo fenicio descompuso la lengua en sonidos e ideó formas abstractas para representar esos sonidos independientes y no objetos, dotó a la humanidad del más formidable instrumento cultural y de la más ferviente promesa de comunicación entre los pueblos. Muchas gracias, les extiendo un abrazo a la distancia y seguimos en contacto. Hasta pronto.